Bendiciones, qué bueno volver a verles y estar con ustedes nuevamente. Es un honor para mí hablarle a esta academia tan hermosa, Apollos Academy, una academia que se encarga de equipar, de bendecir y de nutrir y de empoderar tremendamente a los discípulos para la gran encomienda que Dios nos ha dado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Siempre doy gracias a los pastores Vladimir y a la pastora Esmeralda por darme el privilegio y el honor de ser parte de esta gran enseñanza, de este grupo de gente tan hermosa, de hombres y mujeres que se esfuerzan por conocer lo que es la palabra de Dios. Hemos venido estudiando la palabra de Dios y en verdad que es una bendición. Puedes ver las epístolas. Empezamos desde los Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, las dos epístolas, y ahora estamos ya en la segunda epístola de Timoteo. Y es interesante ver que la segunda epístola de Timoteo, como todos sabemos, son cartas escritas por el apóstol Pablo. Fue el autor, se cree que la escribió allá por el año 66 y 67 después de Cristo. La dedicación al ministerio es el punto central de esta epístola. La lucha que conlleva estar dedicado al ministerio, las encomiendas y las instrucciones que Pablo tiene que dar para poder ser uno el ministro que uno tiene que ser. Ahora, es tremendo. Hemos venido mencionando que en cada carta hay un trasfondo donde se cuenta dónde fue que Pablo escribió la carta y cómo la escribió. Y hasta donde sabemos, Pablo salió de la provincia romana poco después de que después de que escribió el libro, hablamos de los Hechos, y fue escrito y se lanzó a nuevos viajes misioneros que lo llevaron hasta España. Durante la era de persecuciones iniciativa por Nerón, allá por los años 64, Pablo fue otra vez arrestado y probablemente llevado a Troas y conducido a Roma. Las circunstancias de este segundo encarcelamiento fueron muy diferentes que las de la primera vez. Antes había sido recluido en un lugar que él mismo había rentado y podía recibir libremente visitas, pero ahora estaba confinado en un calabozo y sus amigos podían verlo solo de vez en cuando. Venciendo grandes dificultades, se permanecía ahí y él había esperado ser liberado, pero ahora esperaba que la muerte. Al redactar esta carta, solo Lucas estaba con él. Por distintas razones, todos los demás se habían marchado, ya que hoy está en un calabozo y está preso. Ahora es interesante la ocasión y la fecha. La carta estuvo motivada por la preocupación de Pablo en torno a las necesidades de Timoteo, así como las suyas propias. Le recordó a Timoteo sus responsabilidades y le amonestó para que se entregara de todo corazón en el trabajo. Pablo también necesitaba algunos afectos personales y en su soledad deseaba ver a Timoteo y a Marcos. Es muy posible que Pablo haya escrito esta carta poco antes de morir, y debido a que probablemente fue ejecutado antes de la desaparición de Nerón en el año 68 después de Cristo, la carta debe de ser fechada en los años 66 y 67. Ahora es interesante, hemos mencionado que cada carta siempre ha tenido un propósito. Ya era para aconsejar, ya era para animar, ya era para reprender, o era para dar instrucciones de cómo ser un fiel ministro del Evangelio de Dios. El propósito inmediato de Pablo de la carta era dirigir un llamado de efectividad a Timoteo para que viniera a visitarlo. Pero como su propio principal interés era el bienestar de la iglesia, instruyó a Timoteo ¿para qué? Para que perfeccionara su organización y salvaguardara el Evangelio. Al ver que su muerte era inminente y que Timoteo no llegaría a tiempo para el encuentro final, Pablo introdujo en su carta solemnes palabras de preocupación que el Evangelio, y le manifestó su interés a Timoteo que transmitiera fielmente el Evangelio después de su muerte. La carta insta a Timoteo a mantenerse firme ante las dificultades, decepciones y errores que cualquier persona pudiera introducir. Las características de la carta son muy importantes. Aunque Pablo se expresa en forma ecuánime, que quiere decir que lo hacía de una forma correcta. Ecuánime significa que obra con rectitud, una persona que habla con justicia, una persona que es imparcial, una persona que suele dejarse llevar solo por la fe y por la pasión que tiene. Entonces, en esa palabra ecuánime, y al ver el grano, se muestra el tierno y cálido y cariñoso. En 2 Timoteo se revela sus emociones más que su intelecto, porque habla con el corazón. En consecuencia, no es un producto literario que sigue un plan ordenado,
sino una nota personal que contiene el testamento del mismo apóstol Pablo. Es interesante la aplicación. En cada carta hay una aplicación que tenemos que aprender. La epístola es un manual para ministros jóvenes. La iglesia necesita más que nunca timoteos decididos a defender el evangelio con un depósito sagrado que se les ha confiado, fieles que proclamen el evangelio en una nota personal, listos para sufrir por él y que lo pasen a seguidores fieles que más tarde van a entrenar. Por eso Apollos Academy se preocupa en capacitar personas a ser los mejores creyentes que puedan ser. En cada carta hemos mencionado que Cristo tiene que ser revelado. Cristo debe ser el centro de toda nuestra enseñanza todo tiempo. Para Pablo, y el evangelio es más que un conjunto de declaraciones y proporciones. Es el mismo Cristo que es el relevante personaje en esta. Las bendiciones espirituales, la gracia, la misericordia, la paz y la propia vida residen en el Señor y se derivan en Él. Jesús vino al mundo ¿para qué? Como hombre, para ser nuestro Salvador. Murió y resucitó. Es fiel a todos los que le siguen. Consiste en su propósito ¿de qué? De que también ofrece comprensión espiritual y en su segunda venida vendrá como juez justo, y lo podemos ver todo en esta palabra de Dios. Ahora es interesante ver, como hemos mencionado en todas las cartas, el Espíritu Santo siempre juega un papel muy importante. Ningún obrero, ningún predicador debe venir a predicar sin antes encomendarse al Espíritu Santo, que las palabras que salgan de nuestras bocas, salgan llenas del poder de Dios, que provoquen convicción, que provoquen que la gente se arrepienta, que puedan ver hacia adentro y ver la necesidad de un cambio radical que necesitamos para ser fieles obreros del Señor. Y entonces es interesante el papel del Espíritu Santo en esta carta. El Espíritu Santo ha dado a Timoteo un don tan especial y Pablo lo exhorta a usarlo, activamente. Además, el Espíritu da poder, amor y una mente sana. Su presencia en nosotros nos capacita para ser fieles y para salvaguardar la pureza. Como hombres de Dios, tenemos que guardar la pureza para que la gente pueda, ver que somos buenos predicadores. Ahora, es interesante cuando vemos el bosquejo de estos 4 capítulos que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que pastorea a Timoteo. Y es tremendo las instrucciones que le da. En la primera parte del bosquejo, vemos en la introducción, en el verso 1, del 1 al 5, que hay un saludo que él hace. Ahí mismo en ese saludo incluye un agradecimiento y también habla un poco de la fidelidad y de la presencia de las dificultades que van a haber. Así que vamos a ver cómo lo saluda y cómo le agradece, porque todo hombre de Dios, cada pastor, debe ser siempre muy agradecido en reconocer el esfuerzo, el trabajo, el empuje que cada persona hace. Ninguna iglesia va a crecer, ninguna iglesia va a ser grande y poderosa si no hay personas que vienen haciendo los trabajos aún detrás del telón. Y tenemos que ser agradecidos y darle gracias a Dios por el que barre, por el que limpia, por el que cuida el parqueo, por el que graba, por el que cocina, por el que prepara los materiales. Siempre Pablo enseñaba que en ese amor que Dios le había dado, había hecho que siempre estar agradecido del equipo que le acompañaba. Aunque vimos en el trasfondo que en esta ocasión ya está solo, está preso, el único que está con él es ¿quién? Es Lucas. Así que vemos ahora el saludo. Dice en el capítulo 1 y verso 2, dice, y hasta el 5, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Él siempre reconocía que Dios lo había llamado y que Dios le había prometido y que todo lo que hacía, lo hacía gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 2 dice ahí claramente Timoteo, dice: gracias, dice Pablo a Timoteo, gracias y misericordia y paz a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo de agradecimiento. Y en el verso 3 en adelante hasta el 5 dice: la fe y la herencia en Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Qué tremenda que cada predicador podamos tener una limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Qué bueno es saber que hay un pastor que mientras estás pasando por dificultades, pasando por problemas, hay alguien que de rodillas está orando constantemente por ti y por tu familia. Y dice aquí claramente: trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, qué tremendo, por lo cual te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de manos. Oiga, qué tremendo en este saludo. Le llama a ser fiel. Y aquí en el verso 6 habla de la fidelidad que debe de ver en medio de las dificultades. Quiero que sepa cada obrero, cada discípulo de Apollos Academy, que cada vez que predicamos, el infierno se va a levantar en contra de nosotros. Van a haber dificultades, van a haber problemas, pero quiero que sepa que Dios siempre va a estar con nosotros. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y le animo a ser un buen estudiante de la palabra de Dios. Ahora es interesante de la fidelidad en medio de las dificultades. Y vemos nosotros ahí en el verso 6 que dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que hay en ti, que recibiste por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vuelvo a repetir, Dios no nos ha hecho cobardes. Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. No hay mejor cosa que tener un dominio propio para poder batallar en medio de todos los problemas y dificultades que hay en la vida. De tal manera que Pablo habla a causa de la naturaleza de esa experiencia cristiana. Van a haber problemas, van a haber dificultades, pero él nos llama a seguir hacia adelante. Mira lo que dice el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Qué tremendo que él dice, tenemos que ser fuertes en todo lo que Dios nos manda hacer. Ahora es interesante, dice, a causa de la grandeza del Evangelio, nosotros tenemos que trabajar. Como hemos mencionado, oiga, hace falta la fe. Oiga, tenemos que avivar el fuego que hay en nosotros. Tenemos un poder tremendo que Dios nos ha dado, un dominio propio. Pero ahora, en el verso 9 al 11, miren lo que dice. A causa de la grandeza del evangelio que nosotros tenemos. El evangelio que predicamos es lo más poderoso y lo más grande que hay. Dice, no te avergüences del evangelio. Dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ahora, el verso 9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según ¿qué? El propósito suyo y de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de que tú nacieras, antes de que tú imaginabas pensarte, ya Dios te había escogido para este momento. No estás aquí en compás por casualidad, no viniste por error. Dios te ha venido formando, Dios te ha venido capacitando. Oiga, dice, y te escogió ¿para qué? Para que se cumplan en ti sus propósitos desde tiempos antiguos. Y es tremendo lo que dice el verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oiga, gloria a Dios. Qué tremendo el consejo que Pablo da. Tenemos que estar listos para enfrentarnos a cualquier oposición que haya. Tenemos que ser fieles, oiga, y tener fidelidad en medio de los conflictos y dificultades que hayan. Ahora, es tremendo como sigue diciendo. Ahí en el verso 13, él nos aconseja este tremendo consejo y dice claramente, retén la forma de las sanas palabras de mí que oíste en la fe, que es en amor en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Fingelo, Hemógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¡Qué tremendo! Pablo dice, siempre tuve problemas, pero siempre hubo gente conmigo. Ejemplo de la fidelidad de este hombre, sino que cuando estuve en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Este hermano estuvo fielmente con Pablo ahí, cuidándolo y protegiéndolo, porque siempre hace falta que hermanos le levanten la mano a uno, que hermanos le den en el hombro a uno y le digan, hermano, hacia adelante, no desmaye, siga avanzando, siga creciendo en el Señor. Dice, concede al Señor que le haya misericordia del Señor en aquel día y en cuanto nos ayudó en Éfeso,
tú lo sabes mejor. Oiga, Timoteo sabía lo que este hombre había hecho por ellos. Ahora es interesante ver la otra parte. En la segunda parte del bosquejo, Pablo nos habla de el carácter de la obra de Timoteo. Hemos dicho un hombre sin carácter no vale nada, y el carácter lo provocan las dificultades, el proceso. Oiga, aquellos momentos difíciles que pasamos, porque nadie que es ministro de Dios sabe que no es fácil llegar aquí. Van a haber problemas, van a haber luchos, van a haber gente que se va a levantar con nosotros. Pero Pablo nos habla del carácter de la obra de Timoteo, la obra redentora de Cristo. Y es interesante ver ahí nosotros en el capítulo 2, verso 1 al 7, de cómo es el carácter que debe tener el creyente. Y si usted ve el capítulo 2, dice en el verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Oiga, qué tremendo consejo que da el apóstol. Y habla de cómo Dios hizo todo esto. Y si seguimos leyendo, ¿qué más dice? Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: no somos muertos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Repito, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oiga, qué tremendo los consejos que Pablo da. Yo le puedo fallar al Señor, oiga, pero Dios sigue siendo siempre fiel en la obra del ministerio. La fidelidad en la presencia del error. Mencionamos ahí en el verso 14, dice, oiga, nos exhorta a que mantengamos siempre peleando. Y me encanta lo que dice, lo que he mencionado siempre ahí en 2 de Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero me gusta lo que dice el 14. Recuérdalos esto, exhortándoles delante del Señor a que no contienden por palabras, por la cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Y entonces recalca el texto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que traza bien la palabra de verdad y no tiene nada de qué avergonzarse. Entonces la palabra de Dios debe ser pura. Debemos de estudiar la palabra de Dios, debemos de meditar en ella, debemos memorizarla, porque sabemos que la palabra es la que nos cuida. El Salmo 119, no se equivoque, dice, lámpara es a mis pies, tu palabra iluminará mi camino. El salmista decía ahí en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Cuando nosotros como obreros, oiga, si queremos ser aprobados, la palabra de Dios debe morar constantemente en nuestros corazones. Y es tremendo cómo el apóstol sigue aconsejando. Oiga, los errores doctrinales había que combatirlos. El error práctico también había que echarlo a un lado. Y si seguimos leyendo el capítulo 2 del verso 14 en adelante, se va a dar cuenta todo lo que Pablo dice. Y dice ahí en el verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad todos los que invocan el nombre de Cristo. En una casa grande no solamente hay utensilios, oiga, de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Oiga, qué privilegio. Será santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Y eso es lo que queremos para cada obrero, para cada mujer que es parte de Apollos Academy, que se mantengan siempre fieles. Miren lo que dice el verso 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Qué maravilloso lo que Pablo tiene que decir. Y si vemos nosotros, él sigue diciendo, ahí en el verso 23 dice, pero desecha
las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. No hable basura con nadie. Mira lo que dice el verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y ser sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Pablo claramente dice, no podemos desechar a nadie, pero hay que estar dispuestos a seguir animándolos a seguir hacia adelante. Ahora es interesante cómo la palabra de Dios nos instruye a nosotros a seguir hacia adelante. Ahí en el capítulo 3, verso 1, mire lo que dice él. Van a venir tiempos peligrosos. Hablando de lo que es los tiempos de dificultad, los errores prácticos que vendrán. Y ahí en el capítulo 3, verso 1, mire lo que dice claramente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos muy peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de todos estos los que se meten en las casas y llevan cautivas a muchas mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados por la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos como también lo fue en aquellos. Mas sin embargo, ¿qué consejo le da en el verso 10? Es interesante lo que le dice en el verso 10 a Pablo a Timoteo. Hombre de Dios, guarda la palabra, pero tú has seguido mi doctrina. ¡Qué tremendo! Mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que vivimos en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Puede testificar Pablo de todo lo que Dios le ha hecho. En el verso 12 le dice, también todos los que quieran vivir piadosamente, oiga, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecuciones. Nadie está libre de ser perseguido. Los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero me encanta lo que dice el verso 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Qué tremendo, Pablo enseñándole todo esto a Timoteo. Y termina el capítulo 3 diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una de las metas de Compás, una de las metas de los pastores Vladimir y Esmeralda es que cada obrero que salga de Apollos Academy, oiga, venga con este sello a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Y al final, en el capítulo 4, Pablo va aterrizando su carta y es tremendo las cosas que menciona ahí en el capítulo 4. Habla en la conclusión, instrucción, advertencias, explicación y saludos que da. Instrucciones, da advertencias, da una explicación y saludos. Y vamos a ver del capítulo 4 del verso 1 en adelante. Y vamos a ver lo que dice ahí en el capítulo 4. Y dice él, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, oiga, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oiga, Pablo exhorta a Timoteo a ser un buen guerrero en todo esto. En la despedida final, en el verso 6, le dice, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. Pero dice el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oiga, ¿qué consejo? He peleado la buena batalla, pelea la buena batalla, lucha como buen soldado de Jesucristo. Y al final el apóstol habla de cómo se quedó solo. Procura venir a verme pronto, porque Demas me ha desamparado, amando el mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto en nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino todos me desampararon, no se les tome en cuenta. Y termina en el verso 17 diciendo: hey Timoteo, sé fiel, porque el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que en mí fuese cumplida la predicación de todos los gentiles que oyeran. Y fui librado de la boca del león, y el Señor me libró de toda obra de mal, y me perseveró en su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina diciéndole en su despedida: ven antes del invierno. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onésimo, a Erastro, que quedó en Corinto, y a Trofimo dejé en Mileto y enfermo. Procura venir antes del invierno. A Ebulo de saluda, y Prudente Lino, Claudio y todos los demás. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, y la gracia de Dios sea contigo. Qué tremenda carta. Pablo nos anima, nos estimula a pelear la buena batalla de la fe. Oiga, a luchar por causa del evangelio, a ser prudentes constantemente. Así que te bendigo y te estimulo. Estudia las cartas paulinas. Cambiarán tu vida, te llenarán de poder y de unción. Y no te olvides, Apollos Academy, su meta es hacer obreros de excelencia. Te bendigo en esta hora.